buenos días, 8 de la mañana, adiós al miedo, al menos en el corto plazo, porque nos viene una buena alrededor de DeepSeek, pero fíjense en este gráfico, algo ha cambiado, el adiós al miedo, como les decía, llega al mercado la fotografía de un momento de tranquilidad, esperábamos los resultados de Nvidia, llegaron y terminaron de relajar a un mercado que lo han convertido en alcista, también Bitcoin alcista en una jornada de ayer histórica después de las palabras de Donald Trump y durante toda la jornada en un día donde la clave fundamental es esta, se perdió el miedo extremo, se perdió el miedo, llegamos a un entorno más tranquilo alrededor de cómo el mercado puede empezar a identificar algo distinto. Nvidia lo volvió a hacer, los números son monstruosamente positivos, ingresos y proyecciones. Proyectó ingresos Nvidia de hasta 79.560 millones de dólares para el primer trimestre. ¡Buah! Espectacular. Para que os hagáis una idea, para que te hagas una idea, la magnitud de lo que está planteando, los analistas esperaban 72.780 millones de dólares, consiguió 79.560 millones de dólares, superó las expectativas por casi 7.000 millones de dólares en un solo trimestre, dando una señal de fuerza al mercado de que la inteligencia artificial sí puede ser ese elemento que lo cambie todo. El dato curioso es que los ingresos de sus centros de datos han crecido prácticamente 13 veces desde que salió al mercado ChatGPT, con lo que Nvidia es el gran ganador. El gran ganador, por lo menos por ahora. Ya les digo que todo lo que les voy diciendo ahora pónganle un asterisco, que el asterisco se llama DeepSeek y ahora les contaré por qué. Hay un elemento clave que es el factor China, alrededor de riesgos, de licencias. Es el punto más complejo. Estados Unidos mantiene restricciones estrictas para que Nvidia no venda chips de alta potencia en China de seguridad nacional, pero la novedad es que el gobierno de Estados Unidos otorgó licencias para enviar pequeñas cantidades de chips. Se menciona el H200 y modelos específicos como H204 y el H204 a clientes seleccionados de China. El otro elemento fundamental es que Nvidia no incluyó ni un centavo de ingresos de China, lo cual habla de conservadurismo financiero, que en este entorno no es menor. Sobre todo porque eso le gusta a los inversores en un momento como el actual en el que se tiene cierto temor a que lo que vayan a hacer es un movimiento, ¿no?, de inflar cuentas o de esconder cosas, ¿no? ¿Quiénes compran? El 50% de las ventas tradicionalmente de Nvidia provienen de hiperescaladores, Amazon, Google, Microsoft, Meta. Sin embargo, destaca dos cosas Jensen Huang, agentes de IA, dice que la adopción de agentes, programas de IA que ejecutan tareas autónomas en las empresas se está disparando, por lo que hay una adopción por parte de la empresa. Y el otro elemento clave es la diversificación. El crecimiento ya no depende solo de 4 o 5 empresas grandes, el uso de la IA se está extendiendo a corporaciones de todos los sectores, lo que sugiere que no hay una burbuja inminente, sino una utilidad real, lo cual es muy positivo para un inversor que ha vivido en el miedo alrededor de la inteligencia artificial. El otro elemento fundamental es el flujo de caja y el suministro, el dinero en el banco. Nvidia generó 36.200 millones de dólares de efectivo, positivo, y termina el trimestre con 62.000 millones de caja. Tiene una liquidez envidiable para seguir invirtiendo Nvidia en este entorno. Y habló de suministro asegurado, a diferencia de años anteriores donde no daban abasto. Nvidia afirma que ya tiene asegurada la capacidad de fabricación que satisfaga la demanda en los próximos trimestres de chips de Blackwell y de GB300. Hay un efecto dominó, cuanto Nvidia le va bien, a todo el mundo le va bien. Todos los semiconductores lo celebran, acciones de socios y de competidores como TSMC, que también fabrica chips, arriba, Broadcom, Micron, todos arriba. Ingresos del primer trimestre, excelente. China, cautela, márgenes estables, demanda exponencial. Miedo, hasta luego, adiós, se acabó, pero sigue estando la duda detrás alrededor de lo que puede hacer China. Bueno, aquí entramos en China, vamos a entrar en China porque es el elemento clave a lo largo de lo que nos puede aguar la fiesta. ¿Por qué? A ver, les conté hace unos días el tema de la destilación.
se veía como empresas chinas cogían a Claude y le empezaban a hacer pregunta, tú pregunta, tú pregunta, tú pregunta. Es decir, Claude actuaba de profesor y los modelos de IA chinos, de alumno, venían aquí el alumno, pregunta, pum, 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 pum. Minimax, por ejemplo, le metió más de 3 millones de preguntas. De tal manera que hay una evidencia por parte de Anthropic de que China está, por un lado, cogiendo como profesor a Claude, a Anthropic, pero probablemente a todos los demás, ¿no? Lo que está planteando Anthropic, y está depurando su modelo. Tiene un profesor, oye, ¿cómo contesta este, no? Claude. Coge a Claude, contesta así, vale, perfecto, ¿no? Y de tal manera que va formando. De tal manera que de esa manera China va haciéndole la competencia a Estados Unidos sin gastarse todo el dinero que se está gastando Estados Unidos. ¿Por qué? Las empresas estadounidenses. ¿Por qué? Tú avanza que yo te copio. Pero eso no parece ser lo único. Eso parece ser el detalle, sobre todo en modelos de agente, pero no parece que sea el elemento fundamental del crecimiento chino. ¿Por qué? Bueno, la clave la tenemos ahora con DeepSeek. ¿Se acuerdan de DeepSeek? El lío que nos metió en el mercado, puede volvernos otra vez a un espacio de miedo importante. DeepSeek ha otorgado en las últimas horas acceso anticipado a Huawei y a otros en China para ver su nuevo modelo. Y empieza a generar tensión el nuevo modelo de DeepSeek. Primero, por esto que le digo de la destilación, cuánto de lo que ha copiado va a servir para mejorar el modelo, en este caso DeepSeek, y cuánto puede, habiendo aprovechado ese profesor, haber superado el alumno al maestro. El laboratorio de inteligencia artificial DeepSeek está reteniendo el próximo modelo de Nvidia, el próximo modelo de Nvidia y de AMD. DeepSeek, cuyo modelo de bajo coste ha sacudido, y lo hemos visto en los últimos años, los mercados globales, vemos en el 2025, no ha mostrado a los fabricantes de chips de Estados Unidos, lo cual, oiga, si usted dice, oye, si tú no se lo das al otro, ¿por qué te lo voy a mostrar a ti? Pero claro, eso está generando dudas alrededor de qué puede poner encima de la mesa. No lo ha mostrado a los fabricantes de chips estadounidenses, a AMD y a Nvidia, el próximo modelo estrella para la optimización del rendimiento. ¿Qué pasa? Que rompe con la práctica estándar de la industria antes de una importante actualización de un modelo, lo cual empieza a poner encima de la mesa que podemos tener una sorpresa, una novedad que nos ponga patas arriba otra vez el mercado. Por lo que tenemos paz en el mercado, tenemos movimiento alcista en el mercado, pero tenemos ahora mismo una duda alrededor de lo que nos va a poner encima de la mesa DeepSeek, que puede meterle un bombazo al mercado espectacular. ¿Por qué? Porque si ese modelo está aprendiendo del maestro, pero no solo aprende el maestro, sino que supera el alumno al maestro, volvemos a estar en enero de 2025 y volvemos a tener un entorno de mercado muy complicado. Muy complicado. Ese es el punto clave sobre el que circula el día, aparte de Bitcoin y el movimiento alcista en la jornada de ayer espectacular. Geopolítica. Ginebra. Cogen la cámara, enfocan, ¡boom! Ginebra. ¿Por qué? Ahí se va a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra de Ucrania, y se va a intentar evitar la guerra de Irán, entre Estados Unidos, Israel e Irán. Todo hoy. Por lo que estén atentos aquí en Negocios Televisión, que se lo vamos a ir contando al minuto y en directo. Tal cual está pasando, se lo vamos a estar contando. Es el día clave. A partir de hoy, como Irán no llega a un acuerdo, el lío para Irán es importante. Dice Financial Times, Irán amenaza con una escalada si Estados Unidos ataca. Llega el día, Estados Unidos ya quiere verlo. Los funcionarios indican, dice Financial Times, que están reconsiderando la doctrina de buscar contener las confrontaciones con Estados Unidos. Pero también han hablado ya, parece que Zelensky y Trump, para preparar las negociaciones de Ginebra alrededor de la guerra de Ucrania, donde todo va a ponerse encima de la mesa en mesas distintas. Pero todo se va a poner encima de la mesa. A partir de ahí, vemos la fotografía de la tensión en lo que se vivió ayer en Cuba, aunque J.D. Vance anoche hizo unas declaraciones en las que apuntaba
que le habían informado y no tenía una posición clara al respecto de lo que había sucedido. Pero el clima de tensión es enorme porque es un argumento para Estados Unidos para decir, y encima han matado a 4 ciudadanos estadounidenses. O en un barco con bandera estadounidense. ¿Qué es lo que vimos? Un enfrentamiento naval, tropas fronterizas cubanas se enfrentaron a una lancha rápida proveniente de Florida. El saldo, 4 personas muertas, 6 heridas a bordo de la embarcación, además de un comandante cubano herido. Postura oficial, el gobierno cubano justifica el uso de la fuerza como una medida de protección de su soberanía territorial. Contexto, se lo pueden imaginar. El incidente está ocurriendo bajo la presión de que ahora Estados Unidos, aparte del bloqueo económico, pueda decir que esta es la línea roja que ha pasado Cuba, por lo que la turbulencia global afectaría también en otro entorno, que en este caso sería el cubano. Ya le digo, J.D. Vance, que está quizás más pendiente de Irán, ¿no?, donde tiene casi todo el arsenal, ¿no?, ha preferido decir que, bueno, no tiene una posición clara cuando le han preguntado en las últimas horas. Merz, Alemania, ha ido a visitar a China, a Xi Jinping. Merz, Xi Jinping hablaba de la turbulencia global. Dice que no es de ahora, que lleva 10 años avisándonos que hay una posibilidad de una turbulencia global con una gran transformación sin precedentes en el siglo que estamos viviendo. Escuchen a Xi Jinping. 10年前呢，我曾经在一些场合呢提出了一个论断，就是世界正在经历100年未有的大变局。近期呢，你也表示，我们正在经历划时代的转折。世界越是变乱交织呢，中德两国也要加强战略沟通，增进战略。 El otro elemento fundamental era Merz, el canciller alemán, que abordaba las fricciones bilaterales, se quejó, señaló que las importaciones chinas baratas están golpeando a la industria alemana y exige además que no se limiten las exportaciones de minerales críticos hacia Europa, saben que si no pone a la industria alemana en fuera de juego, y el acuerdo aeronáutico, pese a las tensiones, cuidado, porque un acuerdo aeronáutico importante de trato comercial va a comprar China hasta 120 aviones Airbus, lo que supone un impulso para el fabricante europeo. Por lo que vamos viendo la fotografía también alrededor de cómo China y Europa van trazando, ¿no?, espacios de acuerdo, espacios de llegada en un entorno de deuda. Financial Times dice que el gasto en defensa e inteligencia artificial eleva la deuda global a un récord de 348 billones de dólares. 348 billones de dólares. El aumento de 28,8 billones de dólares europeos, los dólares. En billones americanos serían trillones americanos. 28,8 billones de dólares europeos de aumento solo el año pasado. Impulsado por la inversión gubernamental, está diciendo el Instituto de Finanzas Internacionales. ¿Qué nos está poniendo encima de la mesa? Estamos en un mundo de eterna deuda. Con lo que la desfiatización tiene también todo el sentido en ese entorno, en el que las monedas cada vez van a un mayor aumento de deuda que tiene que transferirse en inflación, que hace el inversor irse de allí. Irse de allí, ¿para qué? Para intentar ya no hacerse rico, sino no arruinarse por el camino por culpa de la inflación o ver cómo sus ahorros ¡pim!, se evaporan por el camino. Les traigo una reflexión de varios informes que han salido durante la última semana alrededor de cómo está cambiando la manera de hacerse rico, y en concreto en China. Y dirán, bueno, pero no es Occidente. Bueno, pero estamos copiándole muchas cosas a China. Y ustedes saben que estamos caminando a un modelo de capitalismo que no parece el modelo de capitalismo, ¿no?, de las últimas décadas o del siglo XX, sino un modelo de capitalismo intervenido, es decir, de capitalismo de Estado. Es decir, una especie de mezcla entre que ni el socialismo de China ya es lo que veíamos con ese comunismo potente, ¿no?, y va caminando hacia el capitalismo, ni el capitalismo que veíamos liberal es ya tal cual, sino que el ciudadano dice, ya, pero a mí dame los servicios. Sé mi red por si pasa algo, ¿no? Bueno, llama la atención el fin de la manera de hacerse millonario en China. Y cuidado, porque esto
puede extenderse sobre todo a Europa. Sobre todo a Europa con los subsidios. Es el fin del emprendedor hecho a sí mismo. Es el emprendedor del Estado. Y ahora le explico por qué. Antes, un título universitario no era imprescindible, ¿no? Le ocurrió con la mitad de los más ricos en 2017. Hoy el filtro es de élite económica. Y hay una cuestión clave en China, que es el club de los 985. Solo los graduados de las 40 universidades, las mejores universidades tecnológicas de China, tienen el pase VIP para hacerse millonarios. Comunismo, ¿eh? Pero ya les digo que no es el comunismo que conocíamos, ni el capitalismo empieza a ser el capitalismo que conocíamos, ¿no? Son jóvenes nacidos en los 90, con doctorados en IA, en robótica, en semiconductores. Ya no es suficiente tener una astucia comercial, vender. Ahora se requiere profundidad técnica, es decir, STEM. China, ¿eh? Y esperen que ahora van a entender por qué les hago esta reflexión sobre cómo hacerse o cómo se están haciendo ricos en China y cómo vamos a copiarles esto. No tengan ninguna duda. No tengan ustedes ninguna duda al respecto. Miren, se ha pasado de Jack Ma, estuvo hasta perdido, a los lo que llaman en China los non-chair. La actitud hacia el Estado ha cambiado radicalmente para la supervivencia del emprendedor que ha entendido déjate de ser el héroe. Sé mejor el que se hace millonario. Los rebeldes, el pasado, tipos como Jack Ma, criticaban la regulación, terminaron bajo la lupa, perdieron el poder. Los surfistas, el presente. Son estos non-chair que no ven al gobierno como un estorbo, todo lo contrario, como un socio capitalista. Ven que el modelo de Estado, ¿no?, tal como lo tiene China, es una oportunidad para ellos. Y no compiten con el Estado, todo lo contrario. Ejecutan los deseos del Estado. Le dicen al Estado, ¿qué quieres? Te lo hago. Fíjense esto para un Sánchez o una Ursula von der Leyen o un Macron, cuando a la población se le pueda plegar y decir, hago lo que me pidas, ¿qué quieres que te haga? Mira, quiero que hagas inteligencia artificial, quiero que hagas, toma el dinero, hazlo. A diferencia de la generación anterior, esta nueva generación de ricos chinos no conducen Porsche ni Ferraris. Prefieren un perfil bajo, usan eléctricos de estos, ¿no? Nacionales, Bit, Xiaomi, lo cual es visto además por el gobierno, ¿no?, por el Estado, por la élite comunista, ¿no?, como un acto de patriotismo económico. Y encima no tienen voluntad de nada, se hacen ricos pero a costa del Estado. ¿Qué es lo que hacen? Siguen el rastro del dinero, buscan el mercado, buscan las subvenciones. Es muy llamativo, pero este es el modelo soñado por Europa sobre su población. Es el modelo soñado. Estamos a 3, 2, 1 de que lo queramos en Europa. En lugar de depender únicamente de las ventas al consumidor, ¿no?, estos nuevos ricos beben de 3 fuentes estatales. Esto está ya apuntando, sacando la agenda von der Leyen y compañía. Fondos de capital riesgo del gobierno. Miles de millones de yuanes inyectados en startups estratégicas. Aquí lo tenemos con los fondos de recuperación. ¿Por qué no me montas un medio de comunicación que haga este tipo de noticias? Te lo pone el Estado. ¿Por qué no montas este tipo de empresa? Que ya empezamos a hacerlo, ¿eh? No nos vamos locos de mira de los chinos. Subsidios de I+D, de investigación y desarrollo. El gobierno paga el alquiler, los viajes y hasta las patentes si el proyecto ayuda a la supremacía tecnológica china. Brutal, ¿eh? Brutal. ¿Para qué vas a pelear con tu población? ¿Y la población, para qué vas a pelear con el Estado? Que te haga millonario el Estado. Contratos seguros. Venden software de vigilancia o IA directamente a las ciudades, asegurando ingresos estables en una economía que por lo demás está estancada. ¿Qué es lo que tenemos? Una economía china que está intentando ser schumpeteriana. Pasar de las viviendas a la inteligencia artificial, y no es broma, ¿eh? Sectores en auge de riqueza, inteligencia artificial corpórea, sectores en declive, en erosión, sector inmobiliario, 20% de pérdida de valor, sector en auge, robótica avanzada, sector en declive, finanzas y banca,
Sector en auge, impresión en 3D y semiconductores. Sectores en declive, abogacía y consultoría. Sectores en auge, energías, sobre todo las renovables. Sectores perdedores, manufactura de bajo coste que simplemente se automatiza. Esto es un plan quinquenal. Nos guste más o menos. Nos guste más o menos, pero es un movimiento estratégico chapó. Bueno, para darles un premio. Para darles un premio. El otro elemento fundamental es lo que se llama la prosperidad dirigida, ¿no? Un modelo económico donde el Estado decide quiénes ganan, quiénes pierden, basándose en objetivos geopolíticos y no solo en fuerzas del mercado, aunque las fuerzas del mercado actúan. Y aquí hay tres ejes fundamentales de este fenómeno. El gran trasvase de riqueza. La riqueza en China estaba en el ladrillo, en las propiedades, se va a una microélite tecnológica controlada por el Estado, reciben salarios que crecen el 8% anual, muy por encima de la inflación y del crecimiento del Producto Interior Bruto chino. Tienen prioridad de la tecnología dura sobre el consumo, semiconductores, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, robótica avanzada. Lo que quieren es ganar la guerra fría de IA. El objetivo es ser autosuficientes. Xi Jinping prefiere un país con menos centros comerciales, ojo a esto, y más fábricas de chips automatizadas para resistir posibles sanciones externas. Y la estructura de la apuesta del filtro del 985. Esta prosperidad no es para todos los jóvenes, de ahí el 17% del desempleo juvenil. El sistema está diseñado para premiar exclusivamente a los graduados de las universidades, 985, para la mayoría un mercado laboral que está saturado en servicios y administración. Para la élite, acceso a fondos estatales de 100.000 millones de yuanes y sueldos de más de 200.000 dólares. Los elegidos. La élite. ¿Por qué? Porque China ha entendido que igual que las universidades occidentales, sus universidades también pueden generar esas élites. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de la maniobra. Porque depende de esta pequeña élite de tecnólogos para que le generen suficiente valor e innovación que sostenga a todo el país a largo plazo. Al sacrificar el bienestar inmobiliario y el consumo masivo hoy, el gobierno está apostando todo a que la supremacía tecnológica será la que pague las cuentas de China la próxima década. De tal manera que tenemos una fotografía, como les digo, tremendamente llamativa que nos viene desde el otro lado del Pacífico, marcándonos el camino de cómo tensiona, de cómo pone la fotografía en un momento tremendamente complicado. Volviendo a la geopolítica, saben que hoy vamos a ver en Ginebra mucho. Peskov hablaba de que no es ningún secreto, ¿no?, que hay que, o que quiere Occidente suministrarle a Kiev armas nucleares, que como lo haga la situación va a ser muy grave. Escuchen a Dmitry Peskov. То, что киевский режим, в том числе и с подачи Лондона прежде всего, но и Парижа, и Берлина, часто примыкающих к нему, занимается разными большими глупостями, это не секрет. Но то, что действительно речь может идти о таких граничащих с безумием шагами, это, конечно, новость очень серьезная. И мы рассчитываем все-таки, что, ну, по крайней мере, общественность и парламентарии этих стран прислушаются к этой информации. El otro elemento fundamental está en las palabras de Zelensky, en el que pide presión a Rusia alrededor de las armas nucleares, en el otro ángulo, ¿no? Escuchen a Volodymyr Zelensky. Зазвичай, коли Росії не вдається перемагати на полі бою, вони починають шукати ядерну зброю на території України. В Україні немає ядерної зброї, на жаль. Ви знаєте всі обставини, коли в Україні була ця зброя і коли не стало. Я думаю, що це підготовка і до зустрічей трьохсторонніх, це і тиск такий політичний. Y un elemento más alrededor de lo que confirmaba ayer Claudio Sheinbaum, una llamada telefónica con Trump en la que dice fue una llamada corta para ver cómo estaban las cosas en México. Escuchen a Claudio Sheinbaum. Me llamó ¿qué día fue? Ayer antier, ¿no? Una llamada de 8 minutos
para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Están bien, pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación. Ya, bueno, pues muchas gracias, nos vemos, que estés bien. Y reunión fue todavía así no. la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México. Y reunión todavía no en puerta. No, todavía no tenemos reunión. Esa fotografía de un día con una tensión enorme alrededor de la geopolítica, una destensión en el corto plazo alrededor de la inteligencia artificial y con la duda alrededor de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder con DeepSeek. China ahora empieza a ser el foco de las dudas del inversor. ¿Qué puede presentarle DeepSeek al mercado que ponga a las compañías, a la inteligencia artificial en Estados Unidos, a las 7 magníficas, al Nasdaq, al S&P 500 en una situación complicada? Vamos a ir viendo durante el día más la recuperación espectacular de Bitcoin en la jornada de ayer. Vamos a intentar ver durante el día también las claves, cuáles son los cauces, los pasos que pueden llevar a Bitcoin a salir, a resucitar, ¿no?, del infierno que tuvo en torno de los $60.000 para recuperarse. Buen día.